Listo, ahí está grabando. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. con gusto. Entonces, ese 5% equivale a o está relacionado con la celda 11, ¿listo? Que dice el crecimiento, porcentaje de crecimiento estimado del segmento target. ¿Cuál es ese segmento target? Es el de Whiteness Families, que está arriba en la celda número 2. ¿Listo? Entonces nos está diciendo que para yo poder calcular la demanda estimada en el periodo siguiente, yo necesito multiplicar la celda 10, que es el tamaño del segmento del mercado en unidades, que es 31.3, por ese porcentaje, que obviamente lo debió haber sacado de eso que dice ahí, de los datos estimados que están por fuera de Brasil o del entorno de Brasil, ¿listo? Y que yo a través de una fórmula se los describí y que quiero que de una manera mucho más detallada podamos llegar a ese 5%. Para que al multiplicarlo con la celda 10, pues me pueda dar la celda 12, que son los 32.8 millones de unidades. Yo le daría, con otros análisis que yo haga, a la planta el número de unidades totales para yo decirle a la planta, venga, oiga, produzca esto. ¿Hasta ahí estamos, muchachos? Bueno, entonces, por favor, ojo, ¿qué debo de tener en cuenta de una manera más detallada para determinar que es 5? En primer lugar, esa cifra, ojo a lo que les voy a decir, esa cifra del 5, aunque la sacamos a través de ese cálculo, no es una cifra exacta. Esa cifra siempre será una cifra aproximada, ¿listo? Y que partirá del análisis que hagan ustedes, ¿listo? Con base a lo que les voy a mostrar, con base a lo que les voy a mostrar. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, ¿qué es lo primero que yo debo de tener en cuenta para empezar a dilucidar cuál es el porcentaje que está ahí? O cuál sería el porcentaje, perdón. Que en este caso, pues el autor o quienes desarrollan el software dicen que es 5. Entonces, primer factor externo de Brasil que debemos de tener en cuenta, por favor, es el crecimiento proyectado de la población. Entonces me voy a salir de aquí y voy a ingresar al simulador para empezar a mostrarles en dónde accedo yo a esa información para poder llegar a ese porcentaje que está ubicado en esa celda. ¿Listo? Entonces, por favor, denme un momento, yo entro al simulador y les muestro exactamente a dónde tengo que ir. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted no ha subido los videos, ¿cierto? Todos los videos están en las diapositivas. Todos. No, pero los videos que ha grabado de las grabaciones de la clase. Ah, no, yo no he subido, o sea, eso es pesadísimo. O sea, no sé dónde, eso, no, es decir, eso me imagino que pues obviamente yo los videos los tengo guardados, pero eso como es tan pesado, yo no sé en dónde, o sea, tengo que ver ahí como Profe, la manera más fácil creo que es subirlas a YouTube y ahí nos mandas el link de de la edición de reproducción. y pues voy a ver cómo hago eso porque nunca he hecho eso, ¿listo? Déjenme, yo veo cómo hago en esta semana porque, es decir, no sé, incluso no sé si abre una opción cuando uno graba de que ustedes puedan acceder a la grabación de Zoom, no sé. No creo, pero déjenme, veo a ver cómo se soluciona. ¿Listo? ¿Vamos? Bueno, déjenme un momentico aquí y ya ingreso. Grupo 7. Simulation Demo. Bueno, ya voy a compartir.
por favor, hay personas que no están en clase, ¿listo? Entonces, por favor, yo quiero ser muy enfático en esto. A mí me cuesta trabajo, obviamente, preparar las clases y máxime cuando hay un simulador, ¿listo? O sea, créame que yo me tomo todo el tiempo para poder de que específicamente en el tema del simulador no queden dudas o buscar que la explicación sea lo más clara posible. Y hay compañeros que no están en clase. Entonces, pues lo digo aquí en el grupo, yo no voy a volver a explicar esto. O sea, si alguien me pregunta a mí sobre algo que yo he hablado y veo que ese día no estuvo en clase, yo no le explico. ¿Soy claro? Tendrá que averiguar con otro compañero. Entonces sí quiero dejar eso en claro, por favor. Bueno, vamos aquí, ¿listo? Y por favor, aquí ya entro al Launch Simulation Demo, ¿listo? Entonces, por favor, yo les dije que para poder determinar ese porcentaje que está enlazado en el forecast, ¿listo? Tenía que ir y determinar, ¿listo? El crecimiento proyectado de la población. En este caso estoy hablando de Brasil. Entonces me voy, ojo, me voy a Environment, mire, me voy a Environment, voy a Economic Outlook, ¿listo? Y voy a Brasil, mire, Profe, y no en estamos Brasil, Sí, está viendo. qué pena, vuelvo y comparto. Es que no, momento. Stop, vuelvo y arranco. Ahí ya. Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía, entré a Simulation Individual. Usted, en el caso de mi Simulation Demo, ustedes Launch Individual y entré aquí. ¿Listo? Aquí voy a entrar a Environment. ¿Listo? De Environment cliqueo Economic Outlook. De Economic Outlook generalmente me aparece región y en región cliqueo Brasil. Y en Brasil, aquí ya encuentro el crecimiento proyectado. ¿Cuánto es? ¿Es claro? ¿De dónde saqué ese dato? Usted lo anota. 0,7. No nos olvidemos que yo estoy sacando ese dato de la sábana de Brasil y que estoy buscando ver el crecimiento proyectado para el otro periodo del segmento que escogí que se llama White Families. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces parto de lo general y es ver cuál es el crecimiento poblacional de Brasil, 0,7% proyectado. ¿Listo? Bueno, de la misma manera voy y busco cuál es el GDP, el crecimiento del GDP proyectado, 0,9. ¿Están viendo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos crecimientos tienden al 1%, pero no es el 1%, tienden al 1%. Entonces, se puede colocar 0,7%, ¿listo? Tendencia al 1%. ¿Estamos ahí? Bueno. Por favor, tercer dato, me voy a ir a Consumer. ¿Listo? En Consumer me voy a ir a Brand Purchase. ¿Listo? Cliqueo ahí, Brand Purchase. ¿Listo? Y me voy a ubicar aquí donde dice Overall. ¿Estamos? Y en Overall me voy a ubicar en conciencia de marca. ¿Listo? Y voy a tomar la conciencia de marca de todos estos personajes, de Right Small, Clean, Local y Regional. Pero ojo, me voy a ubicar en dónde? En el periodo anterior, ¿listo? Y usted lo que va a hacer es sumar estos porcentajes de la creación de conciencia de Overall, ¿listo? Entonces suma 8,7, 39,7, 34 y 9,7. Eso lo suma, ¿listo? Y saca el promedio. Si usted suma y le saca el promedio de estos porcentajes, le da ¿cuánto? El 23,025%. ¿Listo? Y hace lo mismo para el siguiente periodo. Ya aquí es 12,6, 42,9, 37, 18,9.
Eso le da un promedio, después de sumar y dividir entre 4, le da 27.85. ¿Eso qué significa? Que de 23.05, la creación de conciencia en Brasil de todas las marcas, pasó a un 27.85 para el siguiente periodo. Es decir, que hubo un cambio porcentual positivo en Brasil en todas las marcas de whitening en un 4.8%. ¿Soy claro? Y muchachos, ¿este pedacito quedó claro? Profe, ¿ese 4.8 es la diferencia? Sí, es la diferencia porcentual del periodo past al periodo start. ¿Listo? Profe, yo me perdí. Bueno, entonces vuelvo y repito. Señores, ya en el primer punto, vuelvo y arranco. Acuérdense que yo les dije Environment, Economic Outlook, ¿listo? Y en Start, y el porcentaje de crecimiento de la población en Brasil es 0,7% para el siguiente periodo. O sea, ¿para cuál? Para el 1. ¿Sí, claro? De la misma manera, el GDP, ¿listo? Crecimiento del GDP 0,9%. Estos dos tienden a 1 para el siguiente periodo. ¿Soy claro? Estoy hablando para el periodo 1. Porque usted necesita es colocar que la cifra de ese segmento producto de los análisis que yo les estoy diciendo aquí. Y ahorita voy para el tercer análisis, que es que Consumer, Brand Purchase, y me da aquí, me ubico aquí en paz primero porque comparo el inicial versus el final. Y voy aquí a la creación de conciencia, ¿listo? De overall, y tomo cada dato de cada marca y sumo y saco el promedio. ¿Listo? Aquí si usted suma y saca el promedio le va a dar 23.05, 23.025. ¿Listo? Y lo hago para el otro periodo. Hago lo mismo, sumo y divido entre 4, me da 27.85. Y usted saca la diferencia. En el primer periodo me dio 23.025, en el segundo 27.85. Lo cual quiere decir que hubo un crecimiento de este periodo con respecto a este periodo en la creación de conciencia de todas las marcas whitening en Brasil de 4.8%. ¿Sí, claro? Es decir, que toda la categoría, es decir, que toda la línea de cremas dentales en Brasil de un periodo a otro mejoraron su conciencia de marca. ¿Frente a quién? Frente al consumidor. ¿En cuánto? En 4.8%. ¿He sido claro ahí, muchachos? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, profe. Entonces ya tenemos 3 factores con 3 cifras. Crecimiento de la población en Brasil para el próximo periodo, 0,7%. Crecimiento del GDP de esa población para el próximo periodo, 0,9%. Y crecimiento en la creación de conciencia de marca en la línea de whitening en Brasil, entre un periodo y otro, del 4.8%. Entre un periodo y otro, o sea, en el anterior y este, 4.8%. ¿Listo? Bueno. Cuarto elemento a analizar. Me voy a consumidores, ¿listo? Y me voy a Decision Criteria. Y ahí me voy aquí a voy a Brasil, verifico que está en Brasil y le doy Cross Section. Y en Cross Section, ¿qué cruzo? Pues lo que me dice allí la sábana en Excel, que es whitening y familias. ¿Listo? ¿Estamos? Y le doy Save. ¿Cuánto me dio? Aquí 7.2, pero me dio 7.2 en el periodo final. Necesito ver cuánto me da en el periodo inicial para ver la diferencia. Entonces pasó de 7, mire, a 7.2. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que hubo un incremento
en la población, ¿listo? De families y whitening de un periodo con respecto al otro en Brasil del 0,2%. ¿He sido claro ahí? ¿Puedo volver a explicar ese pedacito? Es que se me fue el internet. Tranquila, Solo ese pedacito. tranquila. Yo fui a Consumer, ¿listo? Fui a Decision Criteria, hice el cross, lo voy a volver a hacer, mire, Family Whitening, le di Save, ¿y cuánto me dio? 7. ¿Sí ves aquí? 7 ¿qué? Por ciento de este segmento, que es el que me interesa. Y después lo hago para el siguiente periodo y me da 7,2, lo que significa que de un periodo a otro hubo un crecimiento de 0,2% con relación a la población que estaría dispuesta a comprar, las familias que estarían dispuestas a comprar white. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces tenemos los 4. Una pregunta. Sí. Es que en el ejercicio pasado, ¿te acuerdas que habías escogido mal el número? Aquí pues cabe lo mismo porque es el 6,2% de la demanda. Y no, lo escogí mal. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de demanda. Yo estoy hablando aquí de población que está circunscrita en family y whitening a nivel general. ¿Soy claro? Ah, vale, profe. ¿Listo? O sea que de los 211 millones de brasileros, el 7,2 pertenece a ese segmento. ¿Listo? Lo cual no quiere decir que ese sea el porcentaje que va a demandar la whitening, ¿no? Ojo. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Que de un periodo a otro hubo un crecimiento de 0,2% en ese segmento de Family Whitening en Brasil. Entonces, tenemos ya el cuarto dato, que es el cross-section para ver el crecimiento del segmento que a mí me interesa en Brasil de un periodo a otro, que fue el 0,2%. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Quinto, voy a ir a competencia. Y voy a ver en market share cómo están los competidores. ¿Listo? Entonces ahí tengo que visualizar que esté en Brasil. ¿Listo? Entonces, si yo voy a past, que es el periodo inicial, ¿listo? En este mismo competition y en este mismo market share, ¿listo? Bright Small pasó de 7,2. ¿Están viendo aquí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Pasa de 7,2 ¿a dónde? A 9. Lo cual quiere decir que subió aproximadamente 2 puntos. ¿Soy claro? O sea que la participación en el mercado en Brasil de esa competencia de un periodo a otro subió 2 puntos. ¿Listo? Pasamos al otro. Que es Clean and White. Mire, 32,5 pasó a 30,7. Significa que bajó 1 punto. ¿Estamos ahí? Mírelo. ¿Listo? Este subió 2. Este bajó 1 punto. ¿Listo? Ahora vamos a past otra vez para ver local 1. Local 1 pasó de 24. ¿Listo? Vamos al otro periodo. A 19,5. Lo cual quiere decir que bajó aproximadamente 3 puntos. Local 1 en whitening. ¿Listo? Y por último, me voy a regional 1, que pasa de 36,3 y sube a 40,9, lo cual quiere decir que subió casi 4,6 puntos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a tomar todos los puntos que crecieron o decrecieron de un periodo a otro de cada una de estas marcas. Vuelvo y repito. Va a tomar el crecimiento o el decrecimiento en puntos de un periodo a otro con respecto a cada una de las marcas. Entonces, usted dice, la marca Bright Small
de un periodo a otro subió 2 puntos. La marca Clean and White de un periodo a otro bajó 1 punto. La Local 1 de un periodo a otro bajó 3 puntos y la Regional 1 de un periodo a otro subió a 4.6. Cuando usted hace el promedio de lo que bajó y lo que subió en términos de puntaje, ¿listo? Se da cuenta que le da un total de 2.6 puntos o por ciento, ¿listo? De crecimiento positivo. Cuando usted suma y resta esos puntos que subieron o que bajaron en cada marca de un periodo a otro periodo en Brasil, ¿listo? Es decir, ¿qué significa? Que en líneas generales, en Brasil, en esas marcas de ese tipo de producto, en líneas generales, todo ese mercado creció en un 2.6%. ¿Me he hecho entender ahí? ¿Claro o no? Sí, profe. ¿Sí, muchachos? Y el último dato que yo puedo coger para seguir haciendo este análisis, porque acuérdense que tengo los siguientes datos ya. Crecimiento proyectado de la población, 0,7. Crecimiento del GDP, 0,9. ¿Listo? Crecimiento en la creación de conciencia de un periodo a otro de las marcas de whitening, 4.8 puntos o por ciento. Cuando me voy al crecimiento, al cross-section de families y whitening de un periodo a otro, con relación al total de la población de ese segmento, crece 0,2, ¿listo? Con relación a este último que vimos, la competencia, después de comparar de un periodo a otro, cuánto creció o decreció cada una de las marcas, me da un promedio, después de sumar y restar esos puntos de crecimiento o de decrecimiento, me da 2.6%. Y me voy, por último, a Consumer, ¿listo? Y me voy a Shopping Habits. Vuelvo y repito, me voy a Consumer, a Shopping Habits y veo que esté en Brasil. ¿Listo? Entonces, ¿a mí qué me interesa? Muchachos, ¿a mí qué me interesa? Mire, aquí está tradicional, ¿sí o no? Tradicional es rojito. ¿Tradicional en cuánto está? En 43, ¿sí o no? Perdón, me voy a otra voz, me voy aquí a Past. Tradicional, ¿listo? Y me voy a Overan. ¿Cuál fue el porcentaje de participación en Brasil de los canales tradicionales con relación a, con relación a cómo la gente compra en Brasil? Entonces nos dice, mire, cuando me voy a Consumer, a Shopping Habits, me doy cuenta que el 43% de toda la población compra en ¿dónde? En tiendas. ¿Listo? Yo lo quiero ver para el siguiente periodo. ¿Cómo se comportó? Pasó de 43 a 41.7. Eso quiere decir que bajó casi 0.7 o un puntico. ¿Listo? O sea que bajó un punto. De la misma manera lo hago para los demás canales. ¿Listo? Lo hago para self-serve, pasó de 23.8 y pasa a, esperen un momento que, de 23.8 a 23, ¿listo? Es decir, que bajó 0.8, casi un puntito por debajo, ¿listo? Voy al hiper, para eso me vuelvo a Past. Voy al hiper que pasó de 31.9 al 33.7, es decir que subió 2 puntos, ¿listo? Y me voy a web o a otros, ¿listo? Y pasa de 1.3 a 1.5, ¿listo? Entonces, si usted comienza a sumar, ojo, estos, porque yo estoy analizando de familia, ¿no? Aquí estoy analizando de familia porque es lo que me interesa.
Entonces, cuando usted comienza a sumar o a restar los puntos que subió o bajó cada uno de los canales donde compra familia de un periodo a otro, ¿listo? El promedio le va a dar que un aumento de un punto, ¿listo? En este segmento familias, ¿listo? Y ese punto, vuelvo y reitero, es después de haber visto los cambios de tradicional de un periodo a otro en familia, después de haber visto el cambio en self-serve en familias de un periodo a otro, de hipermercado y web, y el total del promedio le da un punto. Entonces, resumiendo, ¿qué datos tenemos que hicimos sobre los cuales hicimos análisis? Crecimiento proyectado de la población, 0,7. Crecimiento del GDP, 0,9. Creación de conciencia, después de haber hecho esos promedios, tuvo un crecimiento de 4,8 puntos. ¿Listo? En el caso de las familias con whitening, después de hacer el cross-section, creció de un periodo a otro el 0,2%. Con relación al market share en la competencia, después de hacer, digamos, los análisis de cuánto creció o decreció de un periodo a otro, nos da un promedio de 2,6 puntos. Y finalmente, el análisis del crecimiento de la compra de familias en los canales, después de ver de un periodo a otro, en families, y en cada uno de estos canales me da un crecimiento promedio de un punto. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Toma esos datos, que vuelve el 0,9, 0,7, 4,8, 0,2, listo, 2,6 y 1. Usted los tiene ahí ya. Entonces, usted con el grupo comienza a ver, bueno, ¿cuál es la tendencia o hacia dónde tiende a crecer esas cifras? Pues usted comienza a observar y dice, vea, si la población creció tiene proyectado crecer en un 0,7% y el ingreso de ese crecimiento, el ingreso, perdón, proyectado de la población en Brasil piensa crecer en un 0,9, ¿listo? Y yo veo que la creación de conciencia en ese grupo apenas, perdón, otra voz, si el crecimiento de esa población de family va a crecer un 0,2, ¿listo? ¿Usted piensa que podría crecer ese segmento en 5%? Ahora, hablando de los otros datos de competencia, o sea, market share, de análisis de crecimiento de los canales en ese tipo en ese segmento en especial, ¿listo? Usted dice, bueno, el grupo analiza y dice, bueno, nosotros tenemos unos cambios porcentuales positivos entre 0,2 y máximo 4,8. Pero veamos esos cambios porcentuales entre 0,2 y 4,8, ¿listo? ¿En qué factores crecieron? Entonces yo me doy cuenta, oiga, families comprando, perdón, crecimiento de esa población con respecto a Brasil de un periodo a otro fue 0,2%. El crecimiento proyectado en Brasil es de 0,7%. El crecimiento proyectado de los ingresos de esos habitantes es 0,9%. ¿Listo? Entonces, ahí en esos tres, ¿usted se atrevería a colocar 5? Me refiero al 5 que está en ese forecast. ¿Qué opinan? Escucho, muchachos. Vuelvo y repito. Usted vio que en la sábana decía que había un crecimiento proyectado de ese target del 5% producto de haber visto todos los datos de Brasil. Si yo le acabo de decir que la población en Brasil de un periodo a otro va a crecer en un 0,9, que el GDP, en un 0,7, perdón, que el GDP va a crecer en 0,9, ni siquiera un punto, y que además del periodo inicial al periodo final, que es del Fast Start, hubo un crecimiento de 0,2 en la población de Family Whitening.
sería lógico decir que ese segmento, teniendo solamente esos 3 datos, sería lógico decir que esperamos un crecimiento en esa población del 5%. No, profe. Ah, no, ¿sí o no? Pero entonces hay otro compañero de su grupo que dice, oiga, un momentico, pero es que cuando yo voy a revisar la creación de conciencia de un periodo a otro, cómo se comportó, digamos, la conciencia de marca con respecto a los consumidores en Brasil de un periodo a otro, veo que esa creación de conciencia creció en un 4.8. Ah, ¿eso qué le puede significar a usted? Que las marcas están haciendo muy bien las cosas y que posiblemente podría aumentar la demanda. Pero eso no nos dice o no nos concluye de que el porcentaje de crecimiento de ese segmento con relación a la demanda estimada vaya a ser del 5, sino que simplemente nos está diciendo, mire, la gente en Brasil de un periodo a otro con respecto a la conciencia de marca de esas marcas, el público o el mercado objetivo, que es families, ¿listo? Dice que esa conciencia de marca le creció a ellos. O sea, que ellos tienen como una mayor conciencia de marca en 4.8% más de un periodo a otro en todas las marcas. ¿Listo? Eso no me da la prenda de garantía para decir de que el porcentaje del 5% es el adecuado, ¿listo? Entonces, lo que yo quiero concluir aquí, muchachos, es que después de haber sacado esos porcentajes a través de ese proceso, hay un piso y hay un techo porcentual de todas esas variables, que arranca desde 0,2 hasta 4,8, ¿listo? Y entonces el grupo, es decir, su grupo, comienza a analizar esas cifras, ¿listo? Y entonces es ahí donde el grupo tiene que comenzar a ver, dependiendo de qué tan, y eso ya depende de la personalidad y depende de las decisiones de cada grupo, si se arriesga a colocar por encima de un punto porcentual el crecimiento de ese segmento, o si lo lleva hasta el techo que me lo da el porcentaje promedio o los puntos en los cuales subió la creación o la conciencia de marca en Brasil de un periodo a otro. Por ejemplo, en el caso mío, Jorge Correa, digamos que siendo yo agresivo no sería tan agresivo en colocar un 5%. Yo me iría primero por 1,5 puntos, ¿listo? Teniendo en cuenta que los crecimientos de la población en Brasil, del GDP y de ese segmento, digamos, va del 0,2 al 0,9, yo siendo agresivo diría, no, vamos a crecer ese segmento con los datos, va a crecer en 1,5. Profe, ¿y esa es la cifra? No, cada uno puede dar una cifra diferente. Lo que sucede es que cuando usted comienza a dar cifras que están por encima de los porcentajes que usted calculó en estos factores, pues ahí yo le digo, ahí está cometiendo un error porque no me puedo ir por encima de esas cifras. ¿Soy claro? Entonces, en algunos casos, algunos grupos de estudiantes dirán, no, ahí coloco 1, otros dirán 1,5, otros colocarán 2. Los que van a colocar por encima de 2 con respecto, ojo, a las cifras que yo les acabo de dar, les diría, wait, tómensela tranquilo, se están arriesgando mucho. ¿Me hago entender? Esto que acabo de hacer es un ejemplo única y exclusivamente para el tema de Brasil con esos datos. Puede que para otro país y para otro tipo de marca, para otro tipo de segmento, y su consumo cambie, ¿sí? Claro. Lo que le estoy diciendo es que no se aleje mucho para ese dato que aparece en la sábana, el 5%, no se aleje mucho de los porcentajes promedio que les da el haber hecho esos cálculos en esos factores. ¿Soy claro?
¿Me hice entender ahí, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Es que no entiendo por qué, es que no sé si está bien. El 7.2 es como el tamaño de la población, ¿cierto? Pero yo vi 0,7. que, ¿De qué ajá, estás hablando? no, en el anterior al principio cuando pusiste que crecía en un 0.2. Ah, eso fue lo que creció. Vení, verás. Yo me voy aquí a Consumer, Brand Purchase, ¿listo? Y yo digo que en el periodo inicial, la población correspondiente a Family Whitening era del 7%, ¿listo? Sobre los 211, ¿soy claro? Pero ese 6% es de esa población la que No, no, demanda el no, 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 producto. no, está, o sea, Ah, ponme pensé que atención, era mira. eso. El 7% sobre el cual yo estoy haciendo el análisis, ese Ujú, 7% es el 7% correspondiente a Family Whitening. Yo no estoy hablando de lo que demandó, sino el porcentaje de población, ¿soy claro? Que ya. corresponde Ujú. en este periodo past a Family Whitening. Es decir, que si tú le sacas el 7% a 211 millones, te va a dar el total de la población correspondiente a este segmento. ¿Soy claro? Sí, ¿Estamos ahí? sí, sí. Y si Sí. yo voy al otro periodo, te va a pasar a 7.2. ¿Eso qué significa? Que un crecimiento en la población de Family Whitening, ¿listo? De un 0,2%. ¿Me hago entender? Sí, Eso es. No estoy hablando de la demanda, estoy dale, hablando de dale. la población. Porque una cosa es lo que ellos demandan y otra cosa es la cantidad de personas que pertenecen a ese segmento. ¿Sí? Sí, profe. Entonces ahí hubo un claro crecimiento de 0,2%, de 7% a 7,2%, pues hay un crecimiento del 0,2%. ¿Lo ven ahí? Entonces tú tienes crecimiento proyectado para Brasil, 0,9. Crecimiento de su salario, 0,7 y ahorita 0,9. 0,7 crecimiento de la población, 0,9 crecimiento de su salario. ¿En cuánto creció de un periodo a otro la población Family Whitening en Brasil? 0,2%. ¿Listo? ¿Cómo fue la conciencia de marca? ¿Cómo varió la conciencia de marca en Brasil? En esas marcas de Whitening entre un periodo y otro, después de haber hecho el promedio, la sumatoria y la división. 4,8%. ¿En cuánto varió, listo, la competencia en esas marcas? ¿Listo? ¿Cómo fue el cambio, perdón, en el market share? Es decir, hubo un aumento por parte en promedio de todos los competidores en esa torta del 2,6. ¿Soy claro? Ojo con esa interpretación, yo no estoy diciendo que la torta se pasó del 100%, porque la torta siempre va a ser el 100%, pero van a haber competidores que van a aumentar su participación en el mercado. De lo que estoy hablando es el promedio o el aumento en promedio que cada competidor tuvo en ese mercado entre el periodo inicial y el periodo final. Entonces, todos, ¿listo? En promedio, su participación creció en un 2,6%. ¿Listo? ¿Y cómo fue el crecimiento de la compra de Family en los canales? Entonces, las personas llamadas families, ¿listo? Aumentaron su consumo porque fueron de un periodo con respecto al otro, un aumento del 1% con relación al crecimiento de esos segmentos en esos canales. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene todo eso, usted dice, wow, pero yo veo que solamente hubo un crecimiento abrupto en la creación o en la conciencia de marca. Es decir, que las cremas dentales están haciendo un buen trabajo porque cada vez el público, lo que yo veo un periodo a otro es que tiene una mayor conciencia
de esas marcas, ¿listo? Y me estoy refiriendo es en líneas generales. Entonces yo no puedo decir que el hecho de que haya habido de un periodo a otro un crecimiento casi de 5 puntos en la conciencia de marca en todo el mercado de Brasil, eso sea correspondiente al segmento que yo estoy analizando, que es de families y white. ¿Listo? Son datos y yo los tengo que analizar. Entonces, ¿qué me dice a mí esos datos? Jorge, tú que eres una persona agresiva en el tema comercial, pero también tienes que buscar, digamos, con respecto a las cifras, no salirme los parámetros. Pues hombre, 1,5 puntos sería más que suficiente para que tú lo puedas colocar ahí en esta sábana que la voy a mostrar, no va a salir de aquí. Aquí yo colocaría 1,5%, máximo 2%. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿ahí qué estás diciendo? Que ese es tu cálculo, no, es lo que tú crees con base en esa información de Brasil que va a tener ese segmento en términos de crecimiento. Ese segmento, ¿listo? Ese porcentaje. Porque yo estoy siendo agresivo, ¿listo? Alguno dirá, uy, profe, yo no me pasaría de 1. Porque es que cuando usted suma los promedios, por lo menos, de GDP Growth, de crecimiento de población de Brasil y de Family Whitening, eso no suma ni siquiera el 1%. Entonces, yo colocaría 1. Entonces yo le digo, no, yo soy más agresivo y pienso que ese mercado va a crecer un poco más por la labor que están haciendo las empresas y le voy a dar medio punto más. Entonces yo coloco 1,5. ¿Me hago entender? Ahora sí. ¿Aló? Sí, profe. Profe, es que se me acaba de entonces se me salió un momentico de la clarfa. Sí. ¿Qué se entrecortó? Vuelve y me repites, porfa. Es que se me fue la energía, entonces no escuché lo que dijiste. Ah, no, que lo que acabo de decir es que este porcentaje que estoy mostrando de 5 es un porcentaje que según las cifras que yo analicé está muy por encima. ¿Listo? Entonces, yo lo que les dije ahora es que les recomiendo, ¿listo? Que después de revisar los promedios de estos factores con relación a los cálculos que ustedes escucharon, pues yo me iría con base en los 3 primeros, que es que crecimiento proyectado de Brasil, 0,7, crecimiento del GDP proyectado 0,9 y un cambio porcentual en Family Whitening de 0,2% después de hacer el cross section. ¿Listo? Entonces, yo les decía que algunos grupos podrían decir, no, yo no iría más allá del 1%, porque escasamente el promedio de esas tres variables llega al 1. Yo les digo, pues en el caso mío, yo soy un poco más agresivo, yo sí creo que va a crecer más por lo que están haciendo las empresas del tema de creación de conciencia de marca, porque hay un trabajo entre los competidores que está llevando a que el mercado se dinamice más. Entonces yo sí tengo en cuenta esas variables de crecimiento. Es decir, conciencia de marca, competencia y consumo en canales. Entonces yo les digo, yo me arriesgaría a colocar un medio punto más o incluso un punto más. O sea que aquí yo no colocaría 5, pero tampoco colocaría 1, yo colocaría 2, ¿listo? 2%. Entonces lo que yo estoy concluyendo es que después de que usted revise esas cifras por cada país, comparando los periodos anteriores con los periodos actuales o últimos,
Y haciendo el análisis que yo hago, pues para este caso particular, yo colocaría un 1.5% máximo 2% aquí, aquí, que eso significa que este segmento Winning Families va a crecer o va a tener un crecimiento estimado del 2%. ¿Listo? Eso es. Profe, y si yo coloco 3, pues eso es producto del análisis que ustedes hayan hecho. Lo que yo les digo es que no se puede, los porcentajes no pueden ser superiores a los promedios calculados en todas estas variables que les acabo de decir. ¿Listo? Por ejemplo, yo no creo que eso crezca al 5%. ¿Listo? No creo. Yo lo máximo que soy optimista es 2%. Ya de ahí puede de que, digamos, ese porcentaje de crecimiento de ese segmento no sea ese. Pero eso es una posición mía. ¿Soy claro? Es el análisis que yo hago, que eso es mental, lo que yo tengo aquí ya después de haber visto todas las cifras. ¿Soy claro? O sea que eso puede ser variable, lo cual no quiere decir que si un grupo escogió 1, o escogió 2, o escogió 3 sea malo. Es el análisis que hace cada equipo. ¿Listo? Yo les dije, en el caso mío, ya coloqué una cifra, que es 2%, no sería 5%, por lo que yo acabo de analizar. ¿Listo? Es decir, lo que yo les mostré fue una cifra fría la semana pasada, producto de una regla de 3. Aquí lo que les estoy mostrando es un análisis más cualitativo que me lleva a ser un poco más un poco más parco, siendo yo agresivo comercialmente. ¿Me hago entender ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, muchachos, este orden de ideas. Tanto el monitor como yo estamos disponibles, ¿listo? Yo quiero que ustedes entiendan de que, digamos, lo fundamental y lo básico que yo analizo, que ustedes lo deben de aprender, yo lo he explicado aquí en clase, ¿listo? Entenderán que yo no puedo dedicarme todas las 3 horas al simulador porque entonces no sería clase de marketing, sino sería clase de simulador. Y la idea, pues, del programa no es ese. Pero tampoco significa que usted no pregunte. Por eso hay unas horas con el monitor que usted puede cuadrar y hay unas horas conmigo que usted puede cuadrar, ¿listo? Que es hoy, después de las 2 de la tarde, usted me dice, profe, mire, es que tenemos una duda en este punto y yo quisiera que ustedes con el simulador y nos mostrar y nos dije, ¿sí me explico? Como hay otras dudas que usted las puede preguntar en clase y las respondo aquí en clase o por el WhatsApp. No hay problema. ¿Estoy claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, lo otro, no le dé miedo preguntar. Es que si usted no le queda claro algo, usted dice, que me da pena preguntar al profesor, entonces le voy a preguntar ¿cómo se dice? Al monitor, ¿listo? Usted me puede preguntar, pregúnteme, ¿listo? Ahora que de pronto después de haber finalizado esta clase, a usted le ocurra algo, no entendí esto, me acordé. Usted va y le pregunta al monitor, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, entonces muchachos, resumiendo, la próxima clase vamos a arrancar con la socialización de ese caso, ¿listo? Obviamente le voy a preguntar a grupos o personas que no han participado, porque pues, la idea es que todos participemos, ¿listo? Un cachito aquí estoy sacando el libro. ¿Listo? De la misma manera, sacaré a otros 3 equipos para que de una manera muy informal ustedes respondan. No necesariamente tienen que mostrar un papel, ¿listo? O unas diapositivas, porque pues la idea es, no le estoy pidiendo que lo exponga, sino que participemos, ¿listo? Después de eso, viene nuestro capítulo 8, que es de importación y exportación, ¿listo? Ahí obviamente veremos temas relacionados con esos 2 conceptos, pero desde la perspectiva de marketing. Nosotros no vamos a ver ahí documentación de comercio exterior, es decir, documentos de INPO y EXPO, sino que vamos a abordar ese tema de importación y exportación
desde la perspectiva del marketing como tal, y ya ustedes cuando lean el capítulo y lo veamos, pues van a entender. ¿Listo? Después de eso hay un ejercicio que está en la guía de la semana 7, ¿listo? Que la idea es trabajar eso. Y obviamente, si hay algún tipo de pregunta y tenemos el espacio, pues utilizamos la clase para hacer, digamos, el acercamiento y la solución de la duda. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, profe. Sí. Bueno, muchachos, siento que lo que les expliqué ahora con respecto a esa cifra era necesario hacérselo saber, por eso me tomé este tiempo, para que fuéramos un poquito más fríos, para que no fuéramos como tan, sí, de una regla de 3 saquemos, porque sentía de que no era, digamos, el método, la forma para llegar a ese 5. ¿Listo? Es decir, siendo agresivo, quiero ser un poquito más conservador. Entonces ya hablar de 2 puntos a 5 puntos, ya la cosa cambia. ¿Estamos ahí? Siendo agresivo, vuelvo y reitero, quería ser un poquito más conservador, un poquito más quirúrgico en hacer esos análisis. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguien tiene una pregunta o alguien necesita que nos sentemos ahora en la tarde a tocar un tema específico de una vez para que me digan para programar de una vez? Ojo, las asesorías no son obligación, ¿no? Es algo extra que la universidad le da a ustedes a través del monitor y a través de mi persona, ¿listo? Bueno, ese silencio sepulcral significa que todo está bien o que todo está mal, ¿cómo es? Que por el momento no hay preguntas. Ah, bueno, que por el momento no hay preguntas. Listo. Bueno, ya casi se va a cerrar la sala. Entonces, los compromisos, vuelvo y reitero, socialización del caso yo en la próxima clase, voy a sacar a 3 equipos diferentes con miembros diferentes. Vamos a abordar el capítulo de INPO y EXPO, no desde la documentación de comercio exterior, sino desde la perspectiva de marketing, ¿listo? Vamos a hacer un trabajo aplicativo en esa clase. Yo pienso que en esa clase vamos a tener el tiempo para armar los rooms y que trabajen por rooms, ¿listo? Y el tiempo, digamos que necesiten aclarar alguna duda rápida, la podemos hacer en clase. Si no, yo tengo estas horas a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y pico, para que ustedes puedan los miércoles acceder a las asesorías mías, o en su defecto, si tienen otro día de asesoría, pues ya cuadren con el monitor, ¿les parece? Vale, profe. Bueno, muchachos, ha sido un placer haber estado con ustedes hoy. Gracias por su atención. Ya saben, cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. ¿Listo? Listo. Sí, Ana María, cuéntame. Ah, qué pena. Un momentico, ¿quién es el administrador del grupo de WhatsApp? ¿Quién es? Bueno, yo ahorita voy a colocar Creo que, es que no sé, es un niño es alguien que tiene un número de 316, 750. Ah, bueno, yo de todos modos coloco ahora porque sí, porque hay alguien que no está en el grupo y hay que agregarlo, ¿listo? Entonces yo ahorita en WhatsApp colocaré el mensajito. Bueno, muchachos, muchas gracias, que pasen buena tarde. Se me cuidan. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Sí. Profe, usted es el administrador con Natalia. Ah, ¿con Natalia? Listo. Entonces Pero Natalia no tiene WhatsApp en este momento. Ah, bueno, entonces yo agrego a la persona, ¿listo? Listo, profe. Te agradezco mucho, Sebastián, que estés bien. Dale, hasta luego. Hasta luego.